Bueno, teniendo ya la pieza de 25 con el encastre media madera preparado, vemos que la madera asienta bien, ¿sí? Esta sería la manera de controlarlo antes de tener la otra pieza. Vemos que de un lado y del otro la pieza entra y asienta bien de un lado y del otro. Este sería el objetivo de lograr el encastre, que entre de esta manera, sin que tenga juego. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, en la pieza de 15, vamos a hacer la misma operación que hicimos en el de 25. Para eso, lo que vamos a hacer es trazar el centro de la pieza, porque este encastre va centrado. Entonces, ya tengo la pieza 15, voy a trazar la mitad, que es 75. Una manera de checar que estoy en el centro es que, midiendo de un extremo o del otro, la medida tiene que ser la misma. Si por ejemplo hubiéramos marcado mal y la medida estaría, por ejemplo, corrida del centro exageradamente así, cuando mido de un lado me da una medida y cuando mido del otro me da otra. Entonces, si está bien centrado, midiendo de un lado o del otro, me tiene que dar la misma medida. Siempre con la escuadra de carpintero vamos a trasladar el trazado. Este es el centro del encastre. La madera va a ir centrada acá. Entonces lo que tengo que trasladar, tengo dos formas de hacer eso. Una es midiendo la pieza. En este caso tiene 45, con lo cual tengo que trazar 22,5 hacia cada costado. Esa es una forma, pero no es la única. Acá tendría los límites de la madera. Antes de seguir trazando, chequeo que efectivamente es el centro. Y la otra sería trazar el centro de la madera, marcarlo acá, ponerle la posición, hacerlo coincidir con el medio y trazar con la línea. Yo en este caso lo voy a trasladar por trazado. Siempre con la escuadra bien apoyada sobre la cara. Recordemos que tiene esta cara de apoyo y la regla. La regla me sirve para trazar y la cara de apoyo para apoyarlo bien sobre la superficie de la madera donde estoy trabajando. De esta manera voy a trasladar el ancho de la madera. Y me tengo que asegurar, antes de seguir avanzando con el trabajo, que el trazado coincide con el ancho de la madera. Recordemos que las medidas de la madera son el largo, el ancho y el espesor o grosor. Bien, ahora lo que tengo que trazar, como llamamos este encastre, que es media madera, yo ya tengo calibrado el gramil. Lo que voy a hacer es trazar con el gramil la mitad de la madera, y para asegurarme que tengo bien calibrado voy a trazar desde las dos posiciones, desde un costado y del otro. Si está bien calibrado el gramil y es la mitad de la madera, la ranura tiene que coincidir como coincide acá en un solo lugar, y con la lapicera o lápiz voy a remarcar la línea de la mitad. Lo que me queda por hacer es trasladar los límites hacia los laterales, siempre con la escuadra de carpintero de 90 grados bien apoyada. Bien, entonces acá tengo delimitada la zona donde voy a trabajar con el encastre y voy a marcar de esta manera para saber dónde tengo que sacar el material y no confundirme. Bien, ¿qué sigue? Bien, ahora viene el aserrado. Con el serrucho de costilla, porque es un corte de precisión, lo que voy a hacer es cortar cerca de la línea, pero corrido hacia adentro, no sobre la línea, sino corrido hacia adentro con el serrucho. Entonces,
muy cerquita de la línea, lo más cerca que pueda, pero sin pisar la línea. Y lo que tengo que fijarme es no estar pisando la línea y que esté lo más cerquita posible. Es un corte de precisión, entonces tomémonos el tiempo para hacerlo bien, no hay que apurarse. Y tenemos que llegar hasta la línea del medio. Lo mismo vamos a hacer en el otro borde, sin pisar la línea, corrido lo más cerquita posible. Cuando digo corridos es hacia adentro del encastre, no hacia afuera, porque si no el encastre nos va a quedar más grande. Bien, entonces, ahí hicimos dos cortes que llegan hasta la línea del medio. Si se pasa un poquitito no pasa nada, lo importante es que llegue hasta la línea y estos dos cortes son los que definen el ancho del encastre. Seguramente después va a haber que retocar un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer para facilitar después la operación que sigue es hacer varios cortes lo más cerquita posible uno de otro, aunque lleve un poco de tiempo. Este trabajo, esta operación de hacer cortes, me va a ayudar a sacar la madera más rápido y no correr el riesgo de que la madera pueda llegar a rajarse. Si yo no hago estos cortes y empiezo a trabajar con el formón, por las características de esta madera, hay algún riesgo de que la madera pueda rajarse y arruinamos el trabajo. No tiene mucha importancia la distancia entre un corte y otro, así que no hace falta hacer un trazado, lo podemos hacer, calcularlo más o menos a ojo. Sí es importante que el serrucho vaya y venga en una horizontal, que no cabecee, y usar toda la hoja del serrucho. Cuanto más cortes haga, mejor. Más se facilita el trabajo que viene después. Vamos a hacer un último corte. Bien. Es importante que chequeemos si llegamos o no a las medidas, a la mitad del serrucho, a la línea de la mitad. Como vemos, hemos llegado a la línea. Entonces, ahora lo que queda con el formón bien afilado, es importante que el formón esté bien afilado, porque de esa manera sale mejor el trabajo. Lo que vamos a hacer es
con mazo de madera, con suavidad, siempre en el sentido de la veta de la madera, o sea, trabajando así o así, teniendo cuidado por no trabajar con el formón hacia el cuerpo. Entonces, al haber hecho los cortes parejos, todo sobre la línea, fíjense cómo se facilita sacar el material. ¿Qué nos queda ahora? Sacar esos pedacitos chiquitos, siempre con el formón. Trabajemos sacando pedacitos chiquitos. Repito, siempre en este sentido o en este, para minimizar el riesgo de que se pueda rasgar la madera. Bien. La madera todavía no entra ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora con la escofina, emparejar la parte baja y vamos a llegar hasta la línea de la mitad. Tanto con la escofina como el serrucho, lo importante es lograr un ritmo de trabajo. Bien, y ahora vamos a retocar un poquito los laterales. Para ajustar el ancho. Bien, ahí quedó el encastre, apoya bien. Podríamos retocarlo un poquitito más para que entre más suave, no hace falta forzar, es muy poquito lo que hay que retocar, muy poquito. Y en las esquinas, si por ahí la escofina dejó un poquito de radio, lo que puedo hacer con el serrucho es, con el serrucho a 45 grados, retocar un poquito la esquina para formar bien el ángulo vivo, muy poquito. Todavía está entrando un poquito apretado. En realidad el encastre debería quedar de esta manera. Y ahí tenemos armada la cruz con el encastre a media madera. Si hice el paso a paso, lo hice correcto y las medidas fueron las correctas, debería armarse así, no tener juego, y debería incluso dar un poquitito de trabajo para desarmarlo. Un encastre bien hecho, en realidad me tendría que dar un poquito de trabajo tener que desarmarlo. Eso es lo que le va a dar la fortaleza a la unión. Esto es una cruz, pero este encastre podría estar siendo aplicado en una ventana, en una silla, en un sillón, en un mueble. Entonces, obviamente que, y si no quedó con juego, después podemos rellenar con una pasta con cola de carpintero y aserrín podemos hacer un relleno. Pero la idea es que quede de esta manera y que el encuentro entre una pieza y otra sea suave. Ahora está prearmado el encastre, pero va a ser importante que el lijado lo hagamos antes de pegar, antes del armado final. Entonces, vamos a desarmar la pieza con suavidad y vamos a hacer el lijado. ¿Cómo vamos a hacer la operación de lijado? Esta es la veta de la madera. Siempre tenemos que trabajar
en el sentido de la veta, no en contra de la veta, siempre en este sentido. Laterales, toda la superficie, los extremos, para que tenga un buen acabado, eliminar las líneas del trazado, y una vez que tenemos la pieza bien lijada, ahí procedemos a el encolado. Algo importante en el encolado es que vamos a colocar suficiente cola de carpintero en la unión, y una vez que lo armamos y apretamos y lo ponemos sobre una superficie plana para que quede bien asentado, que le dejemos por un lado 24 horas para que fragúe bien el pegamento. Eso por un lado. Pero antes, cuando termino de hacer el armado y hacer el pegamento, de poner el pegamento, es importante que con un trapo, enseguida que terminé de armar, con un trapo, con un papel, saque todo el exceso que hay en todos los recovecos, limpie bien la pieza, porque si me quedan lugares con pegamento fuera del encastre, de los límites del encastre, lo puedo sacar con lijado, pero me va a afear o a arruinar la calidad del trabajo. Entonces, la idea es que no quede ningún excedente de material de pegamento para que el trabajo quede prolijo, quede bien terminado. Bueno, con esto tenemos armado el encastre media madera. Si controlamos con la escuadra, está en ángulo de 90 grados. Y la pieza está a 5 centímetros del extremo y centrada a 5 centímetros para cada lado. Bien, trabajo ya casi terminado. ¿Les gusta?